Muy buenas, comunidad. Un lunes más, en este caso 10 de mayo de 2021, directo número 111, 111 de este continente de los raros o continente de las raras, según quien lo mire. Bienvenidos una vez más a un espacio en el que dedicaremos los siguientes 45 minutos a charlar sobre educación y además a charlar sobre educación musical con una de esas personas que creo que nos van a abrir la puerta a un mundo absolutamente maravilloso. Para muchos, como es mi caso, he tenido muy poco contacto con lo que hoy nos van a contar, con lo cual todavía 111 abrazos, maestro. Gracias, David. Mira que eres grande. Hola, Álvaro Castillo. ¡Uy, Álvaro! Qué interesante que estés por aquí. Qué interesante que estés por aquí. A ver si no se me olvida porque ya lo he pensado en un par de ocasiones y esta vez te acabo de ver en el directo y algún día te voy a tener que tirar el anzuelo porque creo que tienes cositas que me tienes que contar. Vamos hablando por aquí pues a Judith, a Carmen, a Batucado, que también lo tenemos, Teresa, a George, a GM Raquel, a Sofía. Bueno, poco a poco vamos creando este grupo, aliarte.es, de nuevo está con nosotros. Gracias, George. Y, hola, maestro. Feliz de poder verlo en directo. ¡Onda! Hoy no tienes clases, Santiago. Qué bueno. Pues nada, disfrútalo porque creo que va a ser uno de esos directos que nos van a dejar huella. De luego, por lo que he hablado ya con Roberto, que es la persona con la que vamos a hablar hoy, va a dejarnos una huella bastante interesante, ya lo veréis. Le tenemos ya por aquí, con lo cual, sin más dilación, como dicen en los programas, voy a invitarle y lo vamos a tener al otro lado en unos segunditos. La he cambiado. Has cambiado la clase, no me lo creo. ¿En serio, Santiago? ¿Has cambiado la clase para poder ver en directo el directo? Qué bueno, qué grande, tío. Pues nada, muchísimas gracias. Un verdadero placer y un verdadero lujo. Espero que al menos te siga. Aquí tenemos a Roberto, puntual a la cita. ¿Cómo estás, maestro? Muy bien. ¿Y vos? Pues mira, ¿qué te voy a contar? Lunes, con amigos, de charleta ya nada más iniciar el directo y encima contigo al otro lado, que ya había ganas desde que, aunque no nos conocemos de forma, ¿cómo es? Offline, sí que hemos hecho una coincidencia a la cual tengo que dar muchas gracias porque conocí tu trabajo y gracias a eso, como siempre digo, estáis aquí. Quiero decir, al final es imposible conocer a todo el mundo. Entonces, siempre pido que los astros, los hados, las meigas o los amigos me digan, oye, ¿conoces a fulanita o conoces a menganito? Es que Sí, está sí, haciendo un sí, sí. trabajo y así ocurrió Bueno, contigo. Con lo cual, muchísimas gracias, Roberto, gracias a ti, gracias a ti. por estar Es con un placer nosotros. estar aquí porque además el programa ya, el título te hace sentir como en casa, ¿no? El continente de los raros ya es como estar muy a gusto. Muchas gracias. Bueno, me alegro que lo entiendas así. ¿Estás bien? ¿Estás cómodo? ¿Estás nervioso? Muy bien, estupendo. Estoy encantado. Qué maravilla. ¿Qué decir de Roberto? Pues decir que ahí donde le tenéis es titulado Superior en saxofón, cualquiera lo diría, después de verte por ahí en esos vídeos, aunque he visto alguna imagen en Instagram también, que es saxofonista. Además, eres ingeniero técnico en diseño industrial. Hay por ahí una músico, también ingeniera técnica, creo que es en diseño industrial, que es la directora de la Escuela de Música de Almasora. ¿Puede ser? Chusa, 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 ¿la sí, 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 conoces? sí, 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 sí. Y ese punto de conexión entre Ah, música y ingenieros de diseño. una casualidad, pero supongo que todo también nace de la necesidad, quizás del perfil creativo, puede ser. Tampoco está tan alejado, ¿no? Del perfil de las habilidades o destrezas que puede tener un joven o una joven cuando empieza a plantearse qué quiere estudiar, ¿no? Ya. Al final, yo creo que el nexo común podría ser la creatividad. Pues es curioso, además, los dos en Castellón, es que como dices, uff, cuánta coincidencia entre Roberto y Chusa. Ujú. Y además eres licenciado en Historia y Ciencias de la Música. Tienes algunos premios que me han llamado la atención, de hecho, creo que algunos van a ir entroncados con nuestro guión. Cuarto premio Joven Emprendedor 2002, premio Onda Cero 2014 en la categoría de integración social por su proyecto Sonpaint, del creo que vamos a hablar hoy. Y por aquí también un segundo premio contra la violencia de género en la campaña, a ver si lo digo bien, no em toques el WhatsApp,
Perfecto, muy bien. Bien, del IVAJ de la Generalitat Valenciana. Y además, en la actualidad, bueno, perdón, tienes también, que eso me ha encantado cuando lo he visto, yo eso no lo sabía, Roberto, que eres autor del libro Son Paint, un lenguaje en el aula, nada Mm. más y nada menos que junto a Walter Walter Thompson. Thompson. Muy bien. Sí, 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 sí. Ahora luego nos contarás cómo se hace una cosa así y para los que no lo conocen entenderán el significado y por qué hago tanto hincapié en este dato. Mm, Roberto y mm. Walter Thompson juntos y actualmente eres el asesor de música y artes escénicas en el CECIRE específico artístico y expresivo o expresivo de Castellón. Lo que vosotros decís, el CECIRE específico Artístico artístico expresivo. expresivo, eso es. Expresivo. Pues nada, dicho todo esto, qué pedazo de currículo tiene aquí nuestro buen compañero Roberto. Primera pregunta, ¿qué tal se lleva eso de asistir a la formación del resto de tus compañeros para sacarte de lo que esperabas? Genial, o sea, fabuloso. Cuando me invitaste al programa y me invitaste a hablar sobre el sound painting y sobre todo ello, me pareció muy adecuado porque aparte y me gustaría empezar así, ¿no? Aparte de todo lo que puede decir un currículum y aparte los músicos, los docentes de música, es bastante habitual que tengamos un amplio currículum, ¿no? Y por contra, hay veces que entramos en un claustro de profesores y profesoras y en ocasiones nos vemos un poco como inferiores. No debería ser así, yo lo sé, ¿no? Pero está bien que en unos espacios como los que has creado tú con estas entrevistas, con estas conversaciones, se dé valor y se sirva como una ventana para difundir estas propuestas, ¿no? Y yo vengo aquí a hablar sobre sound painting, pero sobre todo a hablar en calidad de profesor, porque ante todo ese currículum del que has hablado, soy profesor de música y eso es lo único que soy. Quiero decir, lo demás es la formación que todos podemos tener en mayor o menor medida y que de alguna manera utilizas, pero nuestro día a día es tratar con alumnado, es transmitir, es desarrollar competencias musicales y no musicales y Wow. por tanto es el espacio donde yo creo que vamos a estar muy cómodos hablando de todo esto, ¿no? Porque aparte todos los interesados en este tipo de programas normalmente son docentes que tienen un interés mayúsculo en este tipo de propuestas, ¿no? Más allá de la formación de los currículums y todo eso, ¿no? O sea que encantado. Guay, me alegro que lo entiendas así porque precisamente por ahí lo quería llevar. La preocupación que tienes por el buen acondicionamiento mental y metodológico y procedimental del profesorado te hace terminar como asesor, ¿no? Entonces, para mí, de alguna forma, este espacio, este continente de los raros en tu caso, busca un poco abrir ventanas precisamente, que se convierta en un espacio donde evidentemente se agradece mucho que los CECIES, los CECIRES, los CEPs, en cada comunidad se ve de una forma, estén ahí un poco velando para que los profesores sigamos teniendo formación, pero esta charla nuestra de hoy nos recuerda que el contenido y la información es algo que todos poseemos y que podemos o no compartir. Entonces, desde aquí, desde este primer minuto, agradecerte esa generosidad que vas a tener con nosotros de compartir esa información y de enriquecernos con todo tu conocimiento, Roberto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Qué lujo que me digas eso tú, por favor. Venga. No, pero es así, así lo entendemos en el continente. La cuestión no es haber hecho ni grandes ni pequeñas cosas. La cuestión es haber hecho una que funciona y tener la capacidad de transmitirla. Para mí ese es el éxito de la educación, ¿no? He hecho algo, ha funcionado y además tengo las habilidades sociales y las habilidades lingüísticas de comunicación, que en principio debe ser una de las esencias de la educación, la comunicación, de poder contárselo a otro y que sigamos aprendiendo. Título, Sound Painting, un nuevo lenguaje artístico en el aula, ¿vale? El nombre ya no ayuda mucho. Esto, yo No. sabes que soy muy de Cuenca, bueno, soy de Castilla-La Mancha, pero mi inglés siempre le digo, con todos mis respetos a los tialos de Cuenca, pero en nuestra zona solemos decir eso, que el inglés es un poco de Cuenca, y ya escucho sound painting y dices, uff, qué complicado. A ver, intenta acercárnoslo un poco para que seamos capaces de deglutir esta bola. Perfecto, pues mira, sound painting, más allá del palabra, ¿de acuerdo?
Vamos a intentar definirlo y lo vais a entender muy bien. En la misma definición confluyen toda la esencia del lenguaje. En efecto, es el arte de la composición en vivo, ¿de acuerdo? Tenemos que entender la composición en vivo como una composición estructurada, improvisación estructurada, ¿de acuerdo? No es libre del todo. Por Ujú. tanto, el lenguaje se va a basar en unos gestos, en unas señas para la composición en tiempo real. Esos gestos que hace el Sound Painter van dirigidos a unos performers, a una orquesta, a un grupo de artistas que es multidisciplinar, que pueden ser músicos, bailarines, bailarinas, actores, poetas, artistas visuales, etcétera, ¿no? De tal manera que ya tenemos dos elementos que fundamentan el sound painting. Por una parte es un lenguaje de gestos Ujú. y por otra parte es un lenguaje que está dirigido a diversidad de disciplinas, es multidisciplinar. Con lo cual ya tenemos, yo creo que las dos partes fundamentales para entender en qué va a consistir un poco el modelo este, tanto artístico como metodológico. Porque es cierto que a nivel artístico es muy fuerte, porque cuando ves una performance de sound painting está cerca pues, de una performance muy de vanguardia, muy conceptual, el tipo de música que se genera de atmósferas sonoras están cerca de la vanguardia y de, como digo, de la tonalidad, etcétera. Bueno, las propuestas performáticas, tanto de bailarines como de poetas, como de artistas visuales, va en ese camino, en esa dirección. Pero, sin embargo, a mí lo que más me interesa de esto ya no es la poderosa presencia que tiene en un escenario a nivel artístico, sino el potencial educativo que tiene, ¿no? Sería más que buscar ese proceso, ese producto final artístico, sería el proceso. ¿Cómo vamos a trabajar en ese proceso en favor de esas destrezas y ese conocimiento musical, en este caso, nos vamos a centrar, pero bueno, multidisciplinar? En ese sentido, también podríamos decir que es una manera de dar respuesta, vamos a ver, para todos los docentes de música y de otras disciplinas, dar respuesta curricular Ujú. a todos aquellos contenidos que a veces, malogradamente, hacemos de manera conceptual, muy teórico, para pasar a través de la praxis, de la práctica, de la propia experiencia vivencial, entender todos esos conceptos, ¿no? Elementos musicales, tanto de la altura como del timbre, la familia de instrumentos, las melodías, etcétera. Que ellos y ellas experimenten a través del gesto y la interpretación y entiendan todos esos elementos musicales. Eso es fabuloso, porque se aprende y se integra a través de la práctica, ¿no? Musical. Wow, dice por aquí Iván Luis Ortiz, dice qué importante es integrar disciplinas. Utilizando precisamente esa línea, cuando dices integrar disciplinas, es algo que se suele, sin entrar todavía y sin profundizar en lo que vamos a hacer, que sea el siguiente punto, pero cuando hablamos de esa integración es que se abre a otras disciplinas, el resto del profesorado entra, quiero decir, ¿hasta qué punto somos herméticos en el aula de música o hasta qué punto nos abrimos a los demás con esta disciplina, con esa además integrar disciplinas? ¿A qué te refieres? Vale, es muy, bueno, ya es una pregunta de bastante profundidad dentro del sound painting, porque a priori, cuando tienes una disposición de artistas delante y vas a empezar a dirigir, ahora explicaremos en qué consiste el sound painting para que lo entendamos mejor, pero sí que a priori cuando tienes una serie de artistas, sí que tienes a tus instrumentistas, a tus bailarines o bailarinas, algún actor, algún artista visual, y entonces te diriges a ellos con un lenguaje específico. Hay un lenguaje que es común del sound painting, pero hay algunos gestos que son específicos para el artista visual o para el bailarín o para la trompetista, ¿no? Por decir algo. Ujú. Pero sí es cierto que incluso dentro de los instrumentistas, si yo tengo una agrupación de instrumentistas, puedo hacer que se muevan, que reciten, que se levanten, que bailen, que actúen, y entonces ellos mismos se convierten en multidisciplinares, ya como performers. No solemos llamar a los intérpretes instrumentistas o bailarines, sino todos son performers. Ajá. Con lo cual, puedes tener diversidad de disciplinas en la acción performativa o puedes tener una sola disciplina que sufre una metamorfosis y unos cambios a lo largo de la interpretación, de la performance. Vale, wow. O sea que está todo tan abierto que, claro, da posibilidades a que todos entren.
Claro, me parece que en este proceso nadie se queda fuera. Me parece absolutamente integrador para todo tipo de Claro. personas, para todo tipo de habilidades, o como dicen por ahí algunos, para todo tipo de inteligencias, ¿no? De hecho, hay una premisa dentro del sound painting y es que a mí esta frase es una de las que más me caló de Walter Thompson cuando se la escuché y la he hecho mía y es algo que yo intento transmitir sistemáticamente, que es poner a todos y todas al mismo nivel. ¿Qué significa esto? Pues que en una misma agrupación pueden estar tocando músicos profesionales, ahora lo veremos con algunas experiencias que podemos comentar, músicos profesionales al lado de estudiantes o al lado de no músicos, que es la primera vez que van a hacer una performance instrumental musical. Y todos están expresándose dentro de los mismos parámetros y los mismos gestos. Es un lenguaje que vale para todos. Si hay un intérprete que puede hacer 2 notas, hará 2 notas. Si hay uno que puede hacer 10, hará 10. Y no por ello lo va a hacer mejor, porque al final la obra va a ser conjunta. Es un poco complejo de entender y sin duda, hay que ver algunas propuestas también audiovisuales para verlas por los canales de YouTube o donde tengáis interés en verlas. Yo he puesto en mi bio, he puesto un enlace a un vídeo que tiene ahí un collage de pequeñas interpretaciones para que se hagan los participantes en esta conversación una idea de en qué consiste si todavía no lo saben. Pero en efecto, lo de poner a todos al mismo nivel me parece algo fabuloso, ¿no? Y que va a servir como leitmotiv en toda esta conversación porque me gustaría derivarla en la integración social y en la capacidad que tiene para abrazar a todos los tipos de, digamos, perfiles que te puedes encontrar en un aula. Hay otras 2 premisas que son muy importantes dentro del sound painting. Una es que no existe la partitura y la otra es que no existe el error. Y esto es fundamental. El hecho de quitarle las partituras al alumnado y el hecho de hacerles entender que no existe el error, que se pueden expresar con comodidad, con libertad, sin miedo a errar, ¿no? Son 2 parámetros que durante muchos años a los músicos nos han grabado a fuego como algo imprescindible, o sea, la partitura e intentar la perfección. Todos los que hemos estudiado carreras en conservatorio sabemos que estas son las premisas que fundamentan los estudios de conservatorio, ¿no? Por un lado la partitura y por otro lado, cuanto más fiel sea tu interpretación en esa partitura, mejor intérprete vas a ser. Ahora vamos a jugar en el sentido inverso, ¿no? Entramos ya con una declaración de intenciones totalmente distinta. No existe la partitura, no existe el error y vamos a ponernos todos al mismo nivel. Eso mola. Vale, o sea, tomo nota de esto último, mismo nivel para todos, y te pregunto, pero claro, yo como músico profesional que soy, como profesor de música como soy o como amante de la música, esto que vosotros hacéis no es música. Esto es chimpún, chipún, cataclín, kio, churi, churi. Pero ¿dónde está el arte aquí? No me tomes el pelo, Roberto. Esto es que nos juntamos todos y hacemos aquí un revolutum y aquí suena lo que Dios quiera. Y encima, si me dices que no hay error, pues no le pongo ni intención ni nada. Chiu, chiu, lo que salga, ¿no? Claro. Bueno, fíjate que te voy a poner el caso extremo. Estoy haciendo sound painting en mi instituto y pasa el jefe de estudios o la jefa de estudios por la ventana y cuando ve que estoy haciendo eso se asusta, evidentemente, porque lo primero que piensa es lo que tú estás manifestando en este momento, ¿no? Y entonces llama corriendo a media docena de inspectores e inspectoras y vienen todos y abordan mi clase y me dicen, pies quietos, explícanos qué estás haciendo. Y por favor saca esa programación de aula y explícanos cómo que justifica cómo estás haciendo un cumplimiento de tu marco curricular. Y entonces es cuando podríamos argumentar precisamente aquello de lo que estaba hablando al principio. Y es que mi alumnado ha entendido cómo es la variación del volumen, la variación de la altura del sonido con diferentes gestos, las familias de instrumentos, porque le estoy estudiando lo que es viento madera, viento metal, cantantes, percusión, una que te gustará mucho, percusión corporal,
la familia de instrumentos, el puntillismo, minimalismo, tonalidades, scanning, o sea, una auténtica barbaridad. Estamos hablando de más de 1500 gestos, más de 1500 gestos que están, digamos, dialogando en continua interacción con los intérpretes y ellos automáticamente están conectando continuamente esos gestos con la práctica instrumental o artística en general. Con lo cual se están produciendo unas conexiones absolutamente a un nivel que ningún libro de texto ni ningún argumento conceptual redactado en negro sobre blanco podría hacer entender de mejor manera, ¿no? Y por otra parte, estamos cubriendo un espacio fundamental dentro de la educación musical que se basa en dos cosas. Una es la creatividad a través de la improvisación estructurada, que esto es importantísimo, ¿de acuerdo? Esto ya lo pondría como en la punta del iceberg. Y otra sería el abordar las prácticas contemporáneas o las prácticas de vanguardia, las atmósferas sonoras distintas, diversas, ampliar la mirada del alumnado hacia propuestas que se salen un poco, con todos mis respetos, del reggaetón o de la música pop o de los cuatro acordes. Que algo suene maravilloso o que suene melódico no significa que sea mejor o que sea... Y eso los músicos y las músicos que están ahora mismo conectados, no hace falta que lo expliquemos, ¿no? Abogar también por prácticas de nivel en las cuales la creatividad y las propuestas de improvisación y las propuestas creativas a partir de un desarrollo más conceptual, más de vanguardia, siempre son bienvenidas, porque precisamente son espacios que normalmente se dejan un poco abandonados. Y también están curricularmente. Quiero decir, al final, nada más lejos de la realidad que alejarnos de aquello que se pretende en el aula de música, sino precisamente estamos dando respuesta a muchas de las cosas que están yo no sé si lamentablemente abandonadas, porque probablemente habrá mucha gente que pensará que la música tonal es mucho más importante. Y yo no digo que es más importante o que no es importante, porque yo vengo de una formación clásica, musicólogo, ya te puedes imaginar, ¿no? La cantidad de partichelas que puedes haber transcrito, pero no es ese el único espacio. Es más, probablemente no será el espacio más adecuado para una tipología de alumnado que no son músicos profesionales, que lo que tratamos de extraer de ellos son una serie de destrezas y conocimientos artísticos a través de la creación y esa expresión artística, y no tanto del conocimiento ortodoxo del lenguaje musical o de las épocas más, digamos, históricas más conocidas, más épocas, historia de la música, música clásica mal dicha, música histórica. Siempre abordamos todos estos temas como si fueran lo único que un profesor de música tiene que tratar en el aula, ¿no? Bien, pues no sé si te he respondido, pero realmente es eso, ¿no? Para resumirlo sería la creatividad por un lado y la música de vanguardia por el otro. A mí con que seas capaz de justificarlo a través de tu currículo y que llegue quien llegue al aula, le puedas decir, no, mira esto, mira esto, mira esto. Con claro, eso pues ya sí. me sobra, porque al igual que se puede hacer con sound painting, creo que se puede hacer con muchas de las cosas que están todos los profesores haciendo y que están con miedo en las aulas porque creen que están fuera. Que no, que lo estáis haciendo bien. Quizá lo único que falta son los argumentos, pero lo estáis haciendo espectacularmente bien. Dice por aquí Santiago, dice, me encanta, no músicos, profesionales y estudiantes. Me quito el sombrero. Judith Gualpayares dice, importante no darle importancia al error, los temas que estuvimos hablando antes. Dial77 oficial dice, sigan adelante, grandes temas, saludos. Y el último, IGG75 Ismael, dices, si pueden participar profesionales o incluso no músicos, ¿cuántas sesiones formativas se necesitan para unirse a un grupo para realizar una producción? Buena pregunta. Nos metemos ya, si quieres, gracias a la pregunta de IGG75 Raya Ismael. Vamos directamente a ¿qué es? ¿Cómo haces? ¿Qué me encuentro? Yo veo un primer ensayo contigo, como dice Ismael, estas primeras personas que no tienen relación con la música, ¿qué es lo que se van a encontrar? Ha dicho que no hay partituras. No sé si me vas a hablar y me vas a contar cosas, si solo voy a utilizar los ojos, si me vas a poner vendas y solo voy a oler. ¿Cómo es esto? ¿O me vas a dar una brocha?
Evidentemente no, lo del painting yo creo que es un término que es más, digamos, no sé, más caprichoso que otra cosa. No representa realmente lo de pintar sonidos o pintando sonidos. Alguien puede encontrar alguna conexión, pero no es exactamente eso. Bueno, en efecto, cuando hacemos una primera sesión de sound painting, lo primero que hay que explicar son las reglas del juego, ¿no? Porque al final esto es como un juego. Este juego, y como cualquier lenguaje, esto no es una propuesta que entramos allí y que cada uno toca o hace lo que quiere. Por tanto, como decimos, es una improvisación muy estructurada. Y como un lenguaje que lleva ya 4 o 5 décadas de desarrollo, tiene una sintaxis muy precisa, que posibilita que haya una organización y casi con un control que puedes tener de todo bastante poderoso. Y es una sintaxis que consiste en cuatro partes, que una sería el quién, qué, cómo y cuándo, aunque el cómo en ocasiones puede desaparecer. ¿Quién tiene que tocar? Vamos a hablar para músicos. ¿Quién tiene que tocar? ¿Qué es lo que tiene que tocar? ¿Cómo y cuándo? ¿Quién, por ejemplo, viento madera? ¿Qué tiene que tocar? Un sonido largo. ¿Cómo? Fuerte o piano. ¿Y cuándo? Atención, yo doy toda mi, digamos, frase con la sintaxis, yo estoy hablando con la sintaxis, ellos ya saben que tienen que tocar un sonido largo, además a una altura, esto es una altura media, esto es una altura aguda, esto es una altura grave. ¡Wow! Fíjate ya si Está estamos... todo, está todo. está todo. Y ellos están procesando toda esa información con un contacto, como decíamos, visual. Y en tiempo Hemos real. evitado la partitura y nos permitimos el lujo de establecer un contacto absolutamente visual, una concentración y una atención que podemos hablar sobre ello, que es una de las particularidades que se desarrollan precisamente en el aula con los colectivos más vulnerables, que tienen un déficit importante en este sentido, por muchas razones, no solamente, sino hay veces porque ya han desistido de los formalismos y los libros y tal, y ya prescinden del medio, digamos, de la lectoescritura. Ujú. Como, por ejemplo, después podemos explicar en el PIGROS el tema del reformatorio, que después explicaré. Bueno, lo que vengo a decir es que, ¿quién? Viento madera, ¿qué? Sonido largo. ¿Cómo? ¿Fuerte? ¿Cuándo? Damos un paso al frente, entramos en una caja en el suelo imaginaria y entonces es como que se activa todo y todo el mundo está atento porque ya ha entrado en la caja. Manos atrás y cuando extiendes hacia adelante, justamente cuando llegan las manos hacia adelante, haces zoom, empieza a sonar ese sonido. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo diga el performer. Sigue el sonido largo y dices todos Fuera. y se cierra. O si te gusta ese sonido largo, puedes decir sube un semitono, bajo un semitono, la mitad del grupo sube, la otra mitad baja, subo el volumen, bajo el volumen. Quiero decir, un golpe seco que va a otro sonido agudo o un golpe seco que va a un puntillismo o un minimalismo de 4 tempos, 1, 2, 3, y cada uno hace un minimalismo en un compás como de 4 pulsaciones y pum, pa, pa, tuta, pum, ta, ta, pupa, y otro pam, ta, tuta, pam, ta, tupa, y cuando se configura todo ese conjunto suena algo inesperado, irrepetible, porque no está preparado, pero sí que está organizado a través de esa sintaxis. Por tanto, el control existe absolutamente y ellos están cómodos porque el que no puede tocar 4 notas tocará una, pero sin miedo al error, la tocará y la tocará bien. Y si no la toca bien, perfecto, porque si yo hago el minimalismo y de repente alguien se ha equivocado y empieza a hablar, porque se ha creído que estaba diciendo speak, que es hablar, y empieza a hablar, yo probablemente eso será un diamante para mí y diré, tú, continúa, el resto, fuera. Y me quedo con ese hablando y de repente le digo a otro que se relacione con él y empieza a hablar con él. Y les digo que se levanten de la silla y que empiecen a andar por el escenario durante 15 segundos. Quiero decir, es absolutamente maravilloso poder jugar con todos esos elementos. Estoy absorto con la capacidad de poder gestionar todos esos datos, toda esa información en tiempo real y mantener eso que me ha encantado, plena atención, sin hacer mindfulness, tan solo haciendo música.
Música en directo. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que ha quedado clarísimo el cómo lo desarrollas. Creo que, claro, ¿cuántos gestos has podido dar, Roberto? ¿10? ¿12? No creo que tantos, ¿verdad? Eh, Ahora me refiero. ahora mismo habremos visto en un momento 15, a lo mejor. 15. Sí, la ¿Y familia de los cuántos dices? instrumentos, ¿cómo se...? ¿Cuántos Hay dices que hay? unos 1500 por ahí. Claro, es cierto que los básicos son 43. Y con esos Dios 43, mío. que no son tantos, los 43 hablamos de las cualidades del sonido, la familia de instrumentos y grupos y dos o tres más, con eso ya puedes hacer un trabajo en el aula fabuloso. Es como decir, ¿cuántos colores necesitas para hacer una obra de arte? ¿O cuántas palabras necesitas para hacer una buena poesía? Vamos a ver. Es muy importante también tener un buen criterio a la hora de componer, que eso se adquiere con la experiencia, y hacérselo entender también a los performers. Ujú. No se trata de si digo speak, empezar a hablar todos sin ningún sentido, sino vamos a intentar hacer un speak con una intención artística, para que después, si yo cojo un trozo de ese speak, me pueda dar juego. O sea, con los intérpretes exactamente igual. Siempre con este concepto de la música de vanguardia y las propuestas más conceptuales en las cuales no es que cojo un lienzo en blanco y pongo una mancha negra, sino qué quiero transmitir con esto, qué intención artística tiene, y eso hay que trabajarlo también. O sea, entonces no se trataría de cuántos gestos vamos a dar, sino de cómo los utilizamos. Se tienen que dar progresivamente, hasta que no estén bien adquiridos unos no se tienen que dar otros, etcétera, ¿no? Álvaro del Castillo dice, hablando sobre lo que ese continente de los raros, de aquellos profesores que se sienten que lo están haciendo mal, cuando quizás lo están haciendo bien, dice, y es que hoy en día, tal como están hechos la mayoría de los currículos, perdón, aquel que se lo salta y se sale del ordinario, quizás es el que lo está haciendo bien. Quizás sí. Vale, hemos visto un poco de historia, de sound painting. Hay fíjate, me sorprendió la fecha porque pensaba que era mucho más antiguo y no estamos hablando de una actividad que esté con tanto tiempo de nosotros, porque de alguna forma, si hay una fecha de inicio es El 74, creo que es. 1974. Sí, en Fíjate. Woodstock. Walter Thompson, aunque ahora está viviendo en Suecia y rulando por medio mundo, sí que proviene de Nueva York y en Woodstock precisamente fue los primeros, la iniciación al sound painting con músicos, y a lo largo de 4 décadas pues se ha ido desarrollando. Incluso hay unos congresos internacionales que se llaman las Think Tank, donde van los mejores sound painters del mundo a dialogar, a inventar nuevos gestos y a debatir sobre la progresión de este lenguaje, ¿no? De los muchos proyectos que has hecho, Roberto, hay uno que además se enlaza con ese punto que ha sido como, se ha convertido casi en un leitmotiv, que es el integrar, ayudar, que no haya diferencia, la posibilidad, como decías, de que incluso profesionales y no profesionales estén integrados en un mismo proyecto creativo, artístico, real. Y hay un proyecto que tienes en el Centro de Menores de Castellón, que ocurre algo grande ahí, ¿no? Cuéntanos un poco esa historia que me parece muy potente para dar a entender al profesorado que nos esté viendo hasta qué punto eso puede marcar un antes y un después en las aulas. Para mí lo marcó, quiero decir, es el momento que yo introduje el sound painting en el aula y a mí me desbordó totalmente, ¿no? Hasta el premio de Onda Cero de Integración Social, que fue el reconocimiento, sin presentarnos al premio, un reconocimiento, pues en ese transcurso de 3 o 4 años, pues sucedió lo siguiente. En un centro de menores, en un reformatorio en el que, pues claro, la vulnerabilidad, el perfil del alumnado tan concreto que no hace falta que entre en detalles, imposibilitaba pues desarrollar, impartir unas clases con normalidad, ¿no? Por una falta de instrumentos a tu alcance, ¿no? No podías mantener su atención, no había respeto, no había autoconfianza, muchas inseguridades, os podéis imaginar, ¿no? Ese es un contexto muy duro, muy duro, ¿no? Muy complejo, con delitos que son innombrables, ¿no? Entonces, claro, con un perfil así del alumnado es como que te planteas, ¿qué hago, no?
Y claro, yo, después de conocer un poco el trabajo de Walter Thompson, de formarme también con Oscar Vidal y con Mason Painters y demás, pues bueno, arranqué un poco con miedo de a ver qué pasa aquí. Y en pocos meses aquello se nos fue de las manos, porque aquello fue una maravilla. De repente, los educadores, los de seguridad, psicólogos del centro no daban crédito a cómo teníamos que hacer prácticamente casting para elegir a la gente porque no cabían en las aulas. Llegaba por las tardes a las 6 o las 7 de la tarde para hacer los ensayos y ya estaban todos formados y se comportaban bien porque si no les quitaban la posibilidad de entrar en la orquesta, ¿no? O sea, era una locura, una auténtica locura. Y claro, en poco tiempo manifestaron unas mejoras en su autoconfianza, en su capacidad de atención, en el respeto que tenían entre ellos, en el respeto que tenían con el Sound Painter. Se produjo algo realmente mágico, ¿no? Y tanto que al año siguiente fueron los mismos educadores que yo les invité, porque siempre estaban mirando y como que estaban nerviosos que también queremos participar. Y entraron los educadores. Pero no solamente eso, el tercer año entraron también los vigilantes. ¡Wow! Y había un momento en el que íbamos todos con las mismas camisetas y no se sabía quién era la víctima y el verdugo, entre comillas, ¿no? Estaban todos en un escenario y ahí ya no habían no solamente diferencias de nivel de instrumental o musical, sino se producía algo muy chulo, ¿no? Porque no había diferencias de ningún tipo y hacían actuaciones para fiscales y jueces que venían a ver los festivales. Y claro, fue realmente una cosa sensacional. Hicimos también alguna gira por toda la Comunidad Valenciana, incluso actuamos para el presidente de la Generalitat Valenciana y al poco tiempo ya nos llegaron los premios, en este caso el premio de Onda Cero, que años anteriores lo habían dado a Cáritas, a Banco de Alimentos y de repente un centro modesto, un reformatorio, sin presentarte ningún premio, sin ninguna pretensión de ningún tipo, te veías pues recogiendo un premio de este tipo, ¿no? Pues claro, es una historia muy chula. Es una historia que sin pretensión de llegar ahí para nada, porque no era el objetivo. El objetivo era un poco pues, a ver cómo salimos de esta, cómo podemos hacer algo con ellos y de repente pues se desbordó. Fue realmente muy, muy bonito. Alucinante. O sea, no puedo, por mucho que quiera ser empático, no puedo llegar a imaginar la importancia, el legado y la huella positiva que esos chavales se han llevado gracias a ese trabajo, Roberto. De verdad, mi más sincera enhorabuena. Muchas gracias. Pues imagínate hasta qué punto llegó nuestra satisfacción y esta repercusión que cuando se lo contamos a Walter Thompson, aproveché para decirle, bueno, tenemos el festival, me gustaría acabar esta etapa con esta generación y pasar a otros proyectos. Tampoco quería que se instaurara durante más años, pasé a otros proyectos de podcast, historias. Y le dije que íbamos a hacer esto, que bueno, que estaba invitado y tal, y me dijo que vendría, que cogería un avión y que vendría. Y vino con ayuda de Dávalos Fletcher, una fundación de Castellón, y dirigimos juntos la orquesta. Y vino a dirigir la Orquesta de Menores de Castellón, ¿no? Cogió un avión hasta Barcelona, desde Barcelona un tren hasta Castellón. Os podéis imaginar una cosa, es que era totalmente surrealista. ¿Qué hace aquí este señor dirigiendo a los menores de Pi Gros, ¿no? Con los vigilantes y con tal? Era una cosa totalmente loca, era muy loca. Y a partir de ahí es cuando le dije que estaba escribiendo el libro y dijo que bueno, que él le pegaría una revisión y que le gustaría publicarlo conmigo. O sea, fue todo encadenado. Aprovecho para decir lo del libro porque me lo has preguntado antes y esta es la razón, quiero decir. Yo ya había estudiado con él, nos conocíamos y tal, pero el detonante de todo esto fue pues Pi Gros y que el proyecto, la magnitud que había tomado el proyecto, si no, no hubiera venido, no hubiera conocido de primera mano lo que se estaba haciendo, etcétera. Palabras de Walter Thompson cuando se baja del escenario de codirigir contigo. Pues hay una foto que más que palabras, porque tampoco es una persona de muchas palabras, es una persona realmente muy discreta y muy... me dio un abrazo y yo lo sentí como algo realmente muy, muy bonito en ese momento en el escenario, pero aún me pareció más bonito cuando se dio la vuelta y fue uno por uno a los participantes, que eran menores, que eran, pues al final son convictos, ¿no? Y que siempre se va con ahora que estamos con la distancia social entendemos lo que es eso y que de repente tuvo la capacidad de acercarse a ellos, de abrazarse, de tal, ¿no?
una persona muy humana. Y bueno, yo sé que a él le llegó porque esa es la manifestación, ¿no? Más emocional de lo que, bueno, por lo menos yo percibí. Sí, es verdad que estuvo realmente muy emocionado con el tema este. No Sí, me sí. extraña, no me extraña. Menudo loco el españolito este que me lleva aquí y me pone Sí. delante de convictos, como tú decías, de chavales que realmente tienen un pasado, pero quizás lo más interesante es que a lo mejor ahora tienen un futuro. Me encanta el proyecto. Tú mismo has dicho que sales de ahí porque no querías encasillarte y porque querías experimentar otras cosas y hay otros proyectos también de integración inclusivos como Art y Ment de la Universidad de Valencia. Cuéntame un poco sobre él. Pues mira, este proyecto lo hice con una compañera que ha hecho un comentario antes, que es Judith Gual, es mi Ujú. compañera también del Cefire. Y bueno, la propuesta era una propuesta en la cual se hacía un estudio a partir de un colectivo con riesgo de exclusión social, de vulnerabilidad, que los psicopedagogos del centro, del instituto, habían identificado una serie de alumnado que encajaba dentro de este perfil. Y Artiment es un proyecto que desarrolla la Universidad de Valencia, en la sede de la NAU, en la que intentan hacer un proyecto para favorecer con mecanismos artísticos, todo esto, ¿no? Entonces, les gustó mucho el proyecto de Sound Painting y Judith y yo decidimos presentar una propuesta conjunta en la cual había una primera parte que se trabajaban más aspectos más musicales, psicomotrices y emocionales, que trabajaban más con ella, y era como una preparación perfecta porque el perfil del alumnado también necesitaba romper una serie de nudos que tenía ahí para después realizar la performance conmigo y empezar las sesiones, ¿no? Y también fue un aprendizaje rápido en pocas sesiones, no sé si fueron 6 o 8 sesiones, y finalizamos también con una performance final, ¿no? Y fue un trabajo a medias entre un trabajo muy emocional, psicológico, por qué no decirlo, para trabajar Ujú. todo eso, y después para poder manifestar y expresarse a través del sound painting. Se hicieron una serie de estudios, también venía gente tanto de la universidad como del instituto, que se hicieron unos estudios más científicos para ver, digamos, todas esas mejoras a nivel de autoconfianza, de memoria, de atención, de concentración, etcétera. ¿El perfil del alumnado era secundaria? ¿Era hacia bachillerato? Quiero decir, Secundaria, qué edad tenían? de primero y segundo, de 12, 13 años. 12, 13 años. Y eran en diferentes centros, de diferentes zonas, quiero decir, no era... No, un mismo centro, que hay en el centro de Valencia, que es un centro bastante grande, Ujú. y que suele colaborar con la universidad en este sentido. Muchas veces pues hacen pues esto, algún proyecto que intenta favorecer y crear espacios de estudio, de investigación para favorecer estas evidencias, por ejemplo, que hicimos en Artimen 3, que fue que pues las evidencias de que a través del sound painting o que el sound painting es un lenguaje válido para mejorar una serie de habilidades y conductas emocionales por parte del alumnado. O Y sea, sería un poco la conclusión. eso decirte que hubo unas conclusiones, ¿no? O sea, de ahí se Sí, hizo sí, un sí. estudio y una de las conclusiones es que el sound painting ayudaba en esos perfiles. Así es. Bueno, el sound painting y nuestro proyecto en sí, porque es cierto que la parte de Judith en este caso era fundamental, ¿no? Ujú. De hecho, yo creo que para cualquier proceso de este tipo, con este tipo de alumnado, por muy potente que sea un lenguaje como el sound painting, siempre hay que tener un trabajo emocional, que hay veces que, como tú decías antes, muchas veces los docentes de música o los artistas hacemos sin saberlo, Ya. pero hay otras veces que si hay un especialista detrás también ayuda y mucho, ¿no? Porque es verdad que nosotros cuando estamos dirigiendo, estamos, digamos, manejando un proyecto artístico del tipo que sea, siempre hay que tener una serie de habilidades sociales y comunicativas para saber cómo te diriges a ellos con cierta amabilidad, cordialidad, pero también con asertividad y con decisión, porque si no las cosas no salen. Entonces, en cierta manera, si eso se produce en cualquier aula de la disciplina que sea, cuando estás manejando una propuesta artística aún más, porque si no el descontrol podría ser eh, bueno, ya sabes de lo que te hablo, que tú estás muy acostumbrado a esto. Dice Ruth Tirador Ramos, dice crack, evidentemente para ti. Nach Ya la conozco también, Ruide, sí. el más, dice Judith, te dice hola. Y bueno, aquí tienes a tu gente y siguen saliendo corazoncitos que se agradecen porque eso quiere decir que está gustando. Son Qué las guay. 8 ya, Roberto, se ha pasado el tiempo.
Y nos ¿Qué ha queda pasado? guión todavía aquí para un montón. Cositas así muy rápidas. Danos un par de pinceladas sobre Leo, Conservatorio, Elche, Sun Painting. ¡Qué cosa más rara esto! ¿Qué es eso de conservatorio? Bueno, pues mira, es otra de las evidencias de poner a todos al mismo nivel. Al final, yo una de las cosas cuando llegué al CEFIDE que me preocupaba mucho es que la formación del profesorado no llegase al aula. Claro. Es una de nuestras grandes cuestiones que nos perturban, y tú lo sabes, ¿no? Porque no siempre es fácil. La formación del profesorado hay veces que se queda ahí y que para que trascienda el aula. Entonces yo durante muchos años estuve yendo a Alicante como ponente a hacer una serie de formaciones al profesorado. Ujú. Íbamos con Susana Miralles, a Orihuela, al Moradí, íbamos María Jesús Camino, Don Lu, yo iba la tercera semana de julio, y siempre íbamos sistemáticamente y hacíamos una performance final, estaba muy bien, ¿no? Entonces, a partir de ahí, claro, ahí generaba yo la situación de estoy formando a docentes, pero ¿qué pasa con esto? ¿Realmente esto lo llevarán al aula? Bueno, una etapa. Después llego al CEFIDE y doy clases, doy cursos de formación en conservatorio y a primaria y secundaria. Y me lo vuelvo a plantear. Sin embargo, llega un momento en el que estoy en Elche y estoy dando un curso de formación en el Conservatorio de Elche a gente de conservatorio, a una agrupación de conservatorio, y por casualidad, estando en Elche, coincido con dos exalumnas que me dicen que han aprobado las OPOs por el tema del sound painting, además, y todo el rollo. Qué guay. Y digo, ¿pero lo estáis aplicando en el aula? Claro, tenemos nuestra propia agrupación. Y digo, espera, vamos a hacer una performance al final del curso del conservatorio de Elche y vamos a juntar a 200 alumnos y alumnas de centros CAES, ¿de acuerdo? ¿Qué significa Con centros la CAES? Perdón, orquesta. ¿qué Pues, son los pues, centros CAES? pues son centros que tienen, por su situación, digamos, de vulnerabilidad socioeconómica y tal, tienen un perfil también desfavorecido socialmente, etcétera. Entonces, Ujú. es el típico centro que pues tiene multinacionalidades, etcétera, con una complejidad pues importante también, ¿no? Entonces, que aún tiene más valor. Quiero decir, siempre ponemos estos referentes. Yo creo que toda la sesión está poniendo en valor eso precisamente. No tratamos de decir al sound painting lo guay que es al dirigir orquestas sinfónicas, sino precisamente esto. Por eso estoy cogiendo los ejemplos y quiero ir en esa dirección. El tema es que hicimos unas performances y juntamos a 200 alumnos y alumnas de 8 a 11 años con Irene Espigares y Marina Parejo, que eran las dos docentes, que ellas también salieron a dirigir, porque se pueden dirigir 3 personas simultáneamente, ir cambiando. Bueno, es que es fantástico porque no hay una configuración estanca. Y la orquesta que habíamos formado en el Conservatorio de Elche. Y volvimos a poner a todos al mismo nivel, ¿de acuerdo? Profesores de conservatorio y alumnado, todos con el mismo lenguaje. Y se cerró el círculo. La formación del profesorado llega al aula y al final se vuelve a juntar con la formación del profesorado y todos juntos hacen una performance. Al final queda evidenciado que también llegó, ¿no? Tuvo una cierta trascendencia. Wow, pues nada, enhorabuena por ese trabajo. Dice Julen Gracias. Nuri, dice, yo lo poco que he utilizado el sound painting es una maravilla como herramienta pedagógica, con lo cual debe ser que lo acaba de trabajar. Para cerrar ya, si quieres, Roberto, experiencia en el proyecto del 7º Festival de Music organizado por Agora Yedo. ¿Qué es esto? ¿Por qué es tan importante y lo quieres incluir como ítem en esta charla? Yo para acabar sería casi en el extremo opuesto, ¿no? Estamos hablando todo el rato de lo de integración social, lo de poner a todos al mismo nivel. Esto no deja de ser lo mismo, pero es un lenguaje universal. Decimos que no entiende de idiomas, es como una notación musical convencional. Y los centros Ágora están por todo el mundo, ¿no? Son centros de lengua inglesa, bueno, el típico británico que hay en Castellón hay uno y hay repartidos por España hay unos cuantos y por toda Europa, pues hice una concentración, un festival internacional en Castellón y en el auditorio del Palacio de Congresos de Castellón me invitaron a hacer 2 sesiones de sound painting con todos ellos y una sesión final, una performance final. Entonces juntamos alumnado también de 200, 250 de 5 países y al profesorado de esos 5 países, de esos 5 centros, y también hicimos una performance. Y fue en 2 días.
fue una cosa express y una cosa que también muy chula, ¿no? Pero, y también quizás evidencia también esa ruptura también idiomática, geográfica, de nivel y en todos los sentidos. Poner a todos en el mismo nivel, sin partitura, sin error y todos en la misma dirección. Es tu mantra, ¿eh? Lo tienes clarísimo, lo tienes grabado así y Sí, sí, no te sí, sales del discurso. Clarísimo. Muy así bien. es. Vale, yo soy un loser de todo esto, ¿vale? No tengo ni idea. ¿Qué tengo que hacer? Ayúdame. ¿Cuál es mi primer paso? Pues es cierto que en España cada vez más hay cursos de formación de profesorado en diferentes. Yo, de hecho, he hecho cursos por toda España, prácticamente, de sound painting, pero tengo compañeros que cada vez hay gente más formada en España. En España tenemos varios referentes, uno es Ricardo Gasent en Madrid, otro es Óscar Vidal en Valencia, Vicent Tormo, etcétera. Hay gente que está muy formada y lo hace genial. Y se están dando en Tres Cantos en Madrid, se hacen cursos periódicamente. Walter Thompson viene periódicamente en los meses de junio, julio a Barcelona, al musical Bellaterra, y a diferentes proyectos. Bueno, es cuestión de ir siguiendo un poco la pista, ¿no?, del sound painting. Ahora ya que la gente lo conoce un poquito, pues interesarse sobre dónde se puede formar, con cursos de formación, etcétera, y a partir de ahí desarrollarlo. Después, en castellano hay 2 libros. Uno es este, el Sound Painting, un nuevo lenguaje en el aula, y otros son los oficiales que tiene Walter Thompson, que el primero es instrumental, The Art of the Live Composition, Sound Painting, y tiene 4 volúmenes. Hay uno que es para instrumentistas, otros para poetas, para artistas visuales, bailarines, etcétera. Pero el primero quizás sería el básico para esto. Con el libro, pues también. Y después en plataformas como YouTube y demás, se puede encontrar un montón de material visual que también entra muy fácilmente. Hay que tener cuidado porque siempre hay que filtrar. Son lenguajes que hay veces que se pervierten un poquito con las redes sociales y tal, porque a lo mejor no son tan puros como debería y se puede. Pero bueno, en general hay muchos mecanismos para empezar a iniciarse en el mundo del sound painting, de este lenguaje. Qué Y muchas maravilla. ganas de hacerlo, y muchas ganas de hacerlo. Eso también No lo funciona. dudes. Tal como lo has vendido y tal como lo has contado, vamos, para mí, digo, me cago en la madre, yo tenía que haber sido esto, yo, ¿de qué de narices percusionista del cuerpo? Yo después de hacer sonidos, además, con eso, no existe partitura, no existe el error, mismo nivel todo el mundo, cohesión, integración, vamos, es que es el ideal de lo que hay que hacer. Yo ya te digo, porque ya soy mayor y no sé si es momento para cambiar o momento para integrar. Ya veremos. Lo mismo accedo a ello Seguro. y hago mezcla. Una pregunta que me ha surgido, Roberto, a lo largo de la charla, como dice aquí, como dice María José Acevedo, me resuena en la cabeza. ¿Tú has hecho un curso en Cuenca dentro de la Universidad de Menéndez Pelayo en verano? No, ¿No? Vale. ese creo que lo ha hecho Ricardo Gassén. Vale, ya está, ya está. Es que yo he estado y yo sé Me que he suena. participado y de repente digo, ¿sería Roberto y ya nos conocíamos? Dice Julen En Cuenca Turing, no. dice Antonio, nunca es tarde, ya. Lo que pasa es que, bueno, uno va sumando años y la vida no le da para tanto, no le da para estudiar más cosas. Pero me Que ha sí, dejado que sí tocado, que va, que sí que va. me ha dejado tocado, Roberto, me ha encantado, de verdad. Qué cosa Bueno, más pues muchas interesante, gracias. qué cosa más Sí, sí interesante. que lo es. Pues así a lo tonto nos hemos ido a las 8:08, nunca mejor dicho. Así que creo que hemos cumplido sobradamente. Agradecerte que nos regales tu tiempo. Me gusta esa tranquilidad, esa sobriedad, lo clarísimo que cuentas. Me imagino que el hecho de tener que decir tantas cosas sin decir, cuando dices, mides mucho lo que dices, debe ser que una cosa evoluciona en la otra. Tu discurso es clarísimo, o sea, la charla creo que es el hilo conductor perfectamente hilado de cómo acercarse a esta disciplina para quien no la conoce. Y una vez más, darte las gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros todo ese conocimiento, Roberto. Jolín, muchas gracias a ti. Un regalo que me has hecho hoy, ¿eh? Dejándome compartir esta conversación contigo. Pues dice en el cole con la vaca paca, qué bonito, bonito nombre, en el cole con la vaca paca, ese nunca había leído, dice que 2 cracks, gracias por lo que me toca, Roberto está clarísimo que lo es, si no, no sería capaz de manejar a 250 chavales de no sé cuántos países, además, habiéndolos conocido un día antes o 2 días antes y hacer una performance en directo, sin partituras y en el que todo el mundo entiende y encima haciendo que no se nos olvide
que es que no solo educa, Roberto, es que además hace arte. Que es que eso es lo curioso de esta situación. No solo está educando, no solo está integrando, no solo está haciendo crecer las capacidades emocionales y sociales de todos esos chavales, es que lo está haciendo a través del arte. Y eso poca gente lo sabe hacer. Gracias, Roberto. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Cuídate, maestro. Bueno, Adiós. pues magnífica charla, ya habéis visto. Yo sabía que Roberto no nos iba a defraudar, que iba a dejar un magnífico pozo. Absolutamente, Judith, stop. Para mí ha sido todo un descubrimiento. Lo seguiré en redes sociales de aquí por los siglos de los siglos. Y excelente persona, dice excelente músico y profesional. Queda claro, ya te digo, por la forma en la que hablaba Judith, por la forma en la que expresaba, por lo clarísimo de sus argumentos y porque se le nota en cómo defiende el producto y cómo tiene muy claro lo que va a conseguir. Yedo Queral dice grande como persona. Pues me alegro que estéis próximos a él, disfrutadlo y animadle a que siga construyendo, a que siga escribiendo y a que siga derramándose en los docentes de aquella comunidad, la valenciana, y que reparta por el resto de España, que creo que estamos todos ávidos de una información como esta. Con eso terminamos este directo número 111, dedicado a Roberto. Espera, que no me tengo que decirle el apellido. Gontán, es curioso, nunca lo había escuchado ese apellido. Son Painting, un nuevo lenguaje artístico en el aula. Un placer, nos vemos la semana que viene y mientras tanto sigan disfrutando de la vida, sigan estudiando, sigan formándose y sigan derramándose en sus discentes. Hasta la próxima.